¿Qué prefieres? ¿$10 millones o despertar mañana? Bueno, es una pregunta retadora que tal vez en otro momento de mi vida la respondiera de otra forma. Para muchos jóvenes hoy preferirían lo contrario, ¿no? Johnny, de crecer en una familia con recursos limitados, en una ciudad de Colombia, a convertirse referente en educación y emprendimiento, inversionista y mentor, nos comparte cómo pasó de la escasez a la verdadera libertad financiera. Desde el principio de tu vida fuiste muy de los negocios. Muchas veces cerré negocios y no tenía el dinero. Con la convicción de que lo iba a conseguir porque siempre me preocupé por manejar bien mi crédito, por manejar bien las relaciones. ¿Qué recomiendas para manejar el dinero desde temprana edad? La finanzas es arte y ciencia de manejar el dinero. O sea, los números son del contador y son de otras profesiones, pero el financiero es más el desarrollo del arte de cómo manejar el dinero. Hola a todos, mi nombre es Johnny García. Actualmente estoy trabajando en un proyecto para ayudar a la gente, jóvenes, adultos, a cambiar sus estilos de vida por un lado más saludable, añadir estos ejercicios y tips de salud para que puedan tener una mejor vida, tanto física como mental. Actualmente pues trabajo con inversionistas, con un equipo de construcción, hacemos proyectos de renovación. En el día de hoy tenemos a alguien muy especial, el doctor Johnny José García Tirado, un economista, autor de varios libros ya, eh, multiempresario, inversionista y dueño de negocios. También padre y hace poco abuelo. Entonces, muchas gracias por estar hoy aquí y qué placer poder tener esta conversación contigo. Muchas gracias a ti, Johnny, por esta invitación. Para mí es también un orgullo poder estar aquí y compartir, pues, toda esa experiencia y todo esto que hemos podido lograr con ustedes. Gracias. Vamos a empezar entonces con por qué es valioso escucharlo el día de hoy. Voy a hacer una citación de Robert Kiyosaki que dice que un asesor financiero va a un banco en bus, en un metro y con la cuenta en cero, a darle consejos de inversión y de ahorro a un inversionista o a un dueño de negocio que está haciendo millones de pesos o de dólares a tomar esos consejos. Entonces, Robert Kiyosaki critica mucho de quiénes recibimos los consejos, ¿cierto? ¿Quién es esa persona que nos va a dar esos consejos? La invitación está para que escuchemos una persona que ha tenido esta experiencia, que ha vivido todas esas etapas desde ser empleado a ser dueño de un negocio, a ser un inversionista, y lo ha vivido en varias etapas en las cuales vamos a hablar un poco el día de hoy. La primera pregunta es, ¿qué prefieres? ¿$10 millones o despertar mañana? Bueno, es una pregunta retadora que tal vez en otro momento de mi vida la respondiera de otra forma, pero indiscutiblemente para mí sería despertar mañana. Em, sí es claro que para muchos jóvenes hoy preferirían lo contrario, ¿no? Tener una vida corta y poder disfrutar de lo que la vida les da. Pero para mí es claro hoy que quiero despertar mañana. Efectivamente, y siento que eso es como algo que podemos conectar y es que la salud es una inversión, es una... yo creería que gran parte de las personas escogerían lo mismo, ¿no? Como el despertar mañana se transforma a la salud que el tener pues este dinero fácil y rápido. Vamos a empezar a hablar un poco de ese tema de la salud, haciendo un poco preguntas, indagando un poco de tu experiencia. Entonces, quisiera saber, cuando eras joven, me acuerdo que nos contabas
que hacías boxeo, que ibas al gimnasio. Em, ¿Qué significaba la salud para ti en esa etapa, en esa época? Bueno, tal vez no lo percibía como salud. Hoy hay más conciencia realmente en los jóvenes sobre el que es necesario hacer ejercicios por salud. Yo lo hacía por diversión. Yo me crié en Cartagena, en la costa, y pues entonces mis ejercicios más favoritos e importantes eran esos, la piscina, el mar y el boxeo. También hice mucho atletismo para poder tener el fondo necesario en el boxeo y después empecé a aprender que con el ejercicio me sentía bien, que haciendo ejercicio y alimentándome bien podía tener la contextura que necesitaba para rendir mejor en estas actividades deportivas que hacía y lo asocié, lo empecé a asociar, pero no lo aprendí. O sea, pienso que en ese tiempo no recuerdo que se tuviera la conciencia de hoy, por eso lo fui aprendiendo como por una inercia que me llevó a encontrarlo. Esa fue la razón. Pero empecé después a sentir que me hacía bien, a tener una relación directa con mis resultados en la salud y resultado físico. ¿Y en esos resultados los viste solamente por esa etapa o qué pasó con los años? ¿Dejaste de hacer ese ejercicio o continuaste como con esa... Bueno, en mi vida yo puedo recordar con claridad que por allá hasta los 32 años hice ejercicio continuo. Luego vino una etapa de mi vida en la que llegaron mis hijos, llegaron ustedes y el trabajo, el estudio, pues nos llevó un poco a que no había tiempo para hacer ejercicio. A pesar de que duramos unos años con unas jornadas de trabajo que salía de mi casa 5:30, 6 de la mañana y regresaba a 10 de la noche, con dos, con tres trabajos, con muchas responsabilidades frente a la casa, frente al estudio, y pues no había tiempo realmente, no hubo tiempo, entonces fue un lapso de más de 15 años en la vida en la que el ejercicio fue muy intermitente, en la que, pero sin embargo, recuerdo que permanecieron en mí unos hábitos saludables muy importantes, los hábitos alimenticios, las rutinas de alimentos, el tratar de caminar más, el de moverme menos, trataba de caminar lo más posible, de hacer ejercicios espontáneos, entonces eso pienso que me mantuvo un poco activo. También importante que en ese momento, aunque no era con la regularidad que se podía hacer, sí trataba por lo menos los fines de semana de hacer ejercicios. Y yo recuerdo que en ese momento en todas las competencias les ganaba a ustedes. Nadábamos, yo les ganaba, jugábamos fútbol, yo les ganaba, entonces era fácil. Me sentía yo súper bien de salud. Claro, y siento que en ningún momento entonces de tu vida paraste el ejercicio, sino fue como suspendiste la rutina que llevabas atrás en esa época, como por adaptarse a, pues, a esta nueva evento de vida que fueron tus hijos, ¿no? Que Así es. jugabas fútbol con nosotros, nadábamos, entonces fue como una adaptación a más como el día a día. Sí, a mantener una actividad física no frente a una rutina como venía acostumbrado a hacerlo, ¿verdad? Con horarios, con ejercicios, sino permanecía activo, pero más decíamos que era por los nuevos compromisos adquiridos en ese momento. Eso fue. Y ahora yo sé que volvió esa rutina hace poco de pronto hacer tan, tantas veces ejercicios durante, durante la semana. ¿Por qué volviste a retomar esa rutina eh, hace poco? Creo que antes de la pandemia o en la Sí, pandemia. sí, más fue por la pandemia. Encontramos que durante la pandemia hubo un momento así de parálisis total y en ese momento nos dimos cuenta que había un tiempo importante para aprovecharlo en otras actividades e iniciamos con esas rutinas. Rutinas, como decíamos, permanentes, ya rutinas a partir de estos últimos 5 años. Hemos venido desarrollando rutinas más constantes, ¿no? Más constantes con ejercicios casi que a diarios, con una mayor dedicación de tiempo, con unos ejercicios más combinados de fuerza, de movilidad, de equilibrio.
y eso pues cada vez hemos sentido que ese ejercicio al lado de las actividades que desarrollamos nos permite sentirnos mejor, más saludables. Y en los últimos años también la maratón, que he visto que has estado inscribiéndote y la última maratón que hicimos juntos. Sí, bueno, muy, muy linda experiencia y me ha gustado. Yo cuando ustedes eran pequeños tuve la oportunidad de participar en la media maratón de Bogotá y, y bueno, había participado en varias oportunidades, salíamos en bicicletas y cosas, pero luego ahora ya en este tiempo donde hemos podido entrenar un poco más, donde tenemos un poco más de disposición de tiempo, hemos encontrado o nos hemos identificado con ese aspecto importante de la vida que ha podido ser tratar de hacer esas, no las maratones ni las medias maratones, pero participamos en ellas con dedicación, con deseo y bueno, disfrutarlas en lo posible. Y entonces ya podemos pensar en que ya no hacemos una, dos, sino cuatro, o cinco, o seis, o siete al año. Entonces eso es hoy más gratificante para lo que hacemos. Sí, muy chévere y ya podemos entonces concluir de toda esta historia de que nunca hubo como un abandono al ejercicio, sino fue más bien un cambio y una pausa a esa rutina que vemos hoy en día, ¿no? Como dices, hacer ejercicio una, dos, tres veces a la semana, 20, 30, 40 minutos. Em, Ahorita vamos a pasar entonces al- a los negocios y a la trayectoria. Siento que es una historia muy, muy motivadora, porque tú vienes de una familia muy estricta, pues tu padre, mi abuelo, fue militar, es militar, y siempre hubo como esa disciplina en la casa, y también siempre me acuerdo mucho que cuando tú querías ya pasar a la universidad, pues eh, quisiste ser médico y bueno, pues no hubieron eh, Los recursos. los recursos necesarios para poder ayudarte a pagar esa carrera. Entonces, tu vida laboral empezó desde muy joven, desde que, pues, de lo que me has contado, pero ¿cómo fue ese crecer en esas condiciones? Sí, bueno, recuerdo infancia con mucha felicidad, después con muchísimas limitaciones porque nacimos en un hogar muy humilde, muy humilde, en donde pues teníamos las cosas muy básicas. Y hoy nos damos cuenta que el ser humano no necesita tantas cosas para ser feliz. Pienso que un par de zapatos, lo que teníamos era muy mínimo y éramos muy felices. Sí, vivimos en un hogar muy estricto en donde teníamos unas limitaciones frente a lo que teníamos, frente a los amigos, frente a todo. O sea, habían horarios, habían tiempos para salir, para movernos, y eso fue una base importante en nuestras vidas para poder dedicarnos a lo que teníamos que dedicarnos. Mi papá era muy exigente frente a estos temas y, y nos llevó a obligarnos a que teníamos que estudiar y teníamos que dedicarnos a entregar nuestros compromisos. Todo eso transcurrió realmente, como decíamos, en ese ambiente de dificultad. Terminé el bachillerato, como bien tú lo dices, yo quería ser médico, pero estudiar medicina en ese tiempo era muy costoso, mi papá no tenía los recursos, y yo ingresé a la universidad pública a estudiar administración de empresas y ingresé a la universidad privada a estudiar economía. Eh, Paralelamente empecé esos dos estudios y a trabajar, pero luego la universidad pública era en el día pues no me dejaba trabajar en el día y entonces seguí trabajando y pagándome los estudios por la noche. No era fácil, vivíamos en un barrio muy difícil. Muchas veces recuerdo que vivíamos nosotros como a unos 2,5 kilómetros de donde pasan los buses, la vía principal, y el problema era cuando llovía, o sea, un solo par de zapatos y si lo ensuciabas, ¿cómo salías al día siguiente otra vez a trabajar? Entonces, echarlos en una bolsa, caminar por el barro y andar a pie descalzo. Yo siempre he sido como muy
no tan fácil para caminar a pie descalzo, ni siquiera para levantarme de la cama en la noche. Entonces, pero tenía que hacer el esfuerzo, caminar y caminar por el barro, lloviendo y con los zapatos guardados para poder regresar al día siguiente a trabajar y a seguir estudiando por las noches. Ese fue el ejercicio y con sacrificio, con dedicación, con disciplina, pudimos superar esto y bueno, llegué a la administración de empresas y a la economía, ciencias sociales también, cuando quería cuando quería ser médico, pero luego la vida me llevó a eso y bueno, después en la vida me seguí encontrando con médicos y trabajando con médicos y encontré que también me gustaba muchísimo lo que había escogido, que lo tuve que escoger porque no tenía muchas alternativas, ¿no? En su momento no tuve la oportunidad de un apoyo de algún familiar, ni lo tuvimos que hacer solos y considero hoy que fue un maravilloso oportunidad de vida el poder haber seleccionado y haber podido entrar a la universidad pública. Maravillosa experiencia de vida. Sí, una decisión que cambió la vida por completo. Así es. También siento que desde el principio de tu vida fuiste muy de los negocios. Me acuerdo mucho de las historias que tenemos, que nos contabas a mí y a mis hermanos. Era que vendías pollos pintados de colores, eh, también joyas, zapatos, y después poco a poco empezaron a venir negocios pues de más volumen, ¿no? Como me acuerdo mucho de la panadería, de, después empezaste más por el lado de la salud, de la educación, em, con colegios, universidades. Así es, fueron muchos. Yo creo que he pasado por todos los sectores de la economía, he hecho de todo, y empezamos a entender que era necesario tener los recursos y el dinero para poder lograr lo que necesitábamos hacer. Es decir, para estudiar lo sabía, y sabía que si estudiaba y tenía un mejor nivel educativo, podía tener primero más instrucción, más conocimiento, y segundo, podía tener más oportunidades. Y eso fue lo que realmente lo tuve claro y empecé a forzarme por lograrlo, a no abandonar mis estudios, pese a que era difícil la situación que se vivía, a que no teníamos todas las comodidades, pues tenía muy claro eso. Y en efecto, por eso hice muchos negocios, muchas actividades. Nuestro primer negocio fue ese, el de la venta, le llamamos los pollos biónicos, porque los pintábamos de colores y en ese momento había una serie muy famosa en la televisión que se llamaba El Hombre Biónico y nosotros le pusimos los pollos biónicos y los pintamos con anilina y los íbamos a vender. Pollitos normales y se vendían de colores y se lucían muy lindos. Y ese fue como nuestro primer emprendimiento, nuestro primer negocio y ahí empezamos a hacer muchas cosas más. Cada cosa que se movía podíamos ver que era una posibilidad de negocio, de trabajar. Entonces empecé desde muy joven a hacer todo esto. O sea, cuando ya entré a la universidad, que estudiaba en dos universidades, una en la tarde, otra en la noche, trabajaba en la mañana en una agencia de trámites aduaneros y además de eso hacía negocios, compraba y vendía cosas. Entonces, afortunadamente desde ese tiempo nunca no me han faltado los medios para movilizarme y para hacer lo que he necesitado hacer. Aprendí que esa era la vía, ¿verdad? Si tengo los recursos, me mantengo activo, entonces voy a ser más productivo y voy a poder lograr el nivel de vida que yo quiero. Y de esos negocios, ¿cuál fue el más desafiante y el que más aprendiste? Bueno, yo no podría escoger un negocio del que más aprendí. Creo que todos han aportado a mi vida, a la experiencia que hoy se tiene. Todos han aportado. Pero pues los negocios más desafiantes, sin ninguna duda, son aquellos que implican un mayor nivel de riesgo. Porque el riesgo está relacionado a la rentabilidad, ya que lo puedas perder todo en una sola decisión. Entonces son negocios muy desafiantes. Hay negocios que lo trasnochan a uno, no te dejan descansar, no te llevan a que definitivamente no puedas dormir frente a ellos, pero ese desafío realmente te lo da, vuelvo a insistir, la disciplina, la dedicación, el conocimiento, eso. Entonces fueron muchos momentos de trasnocho, de pensar y de pensar y de pensar decisiones y de volverlas a pensar y de buscar cuál pudiera ser el mejor camino de hacerlo. Entonces, no terminaríamos tan fácilmente de poder definir cuáles pudiera ser el más desafiante, pero realmente cada vez más empecé a encontrar que
asumía retos mayores. Entonces, cada vez que asumía un reto mucho más alto, que implicaba inversión, muchas veces cerré negocios y no tenía el dinero, sin tener el dinero. Y muchas veces firmé negocios muy grandes sin tener el dinero, pero con la convicción de que lo iba a conseguir porque siempre me preocupé por manejar bien mi crédito, por manejar bien las relaciones, por tener relaciones productivas, relaciones que pudiera en un momento determinado apalancar la decisión que estaba tomando. Y eso fue el mayor desafío. Entonces, te digo que el mayor desafío siempre estuvo frente a la forma de cómo me pude financiar y de financiarme cumpliendo. Siempre en mi vida, gracias a Dios, podría decir que nunca he quedado mal con nadie. Siempre he cumplido mis compromisos y mi palabra. Y la he cumplido porque ese ha sido mi empeño, ¿verdad? Ha sido mi empeño en que puedo hacerlo. El principal desafío entonces ha estado transversal en muchos negocios. Cada vez que fuimos creciendo necesitábamos más recursos y cómo entonces yo al decir que sí, que firmaba, cómo hacía para cumplir. Ese ha sido el principal desafío. Wow. Creo que podemos concluir en este bloque de que, pues, ahorita los jóvenes que están em, buscando ese negocio, buscando esas maneras de financiamiento, pues, es por medio de la experiencia y del intentar, ¿no? Que se puede llegar a obtener esos negocios y esos recursos. Yo quisiera complementarte una cosa frente a los jóvenes hoy, y pues en el trabajo que hoy hacemos con muchos jóvenes encontramos que el sueño de los jóvenes hoy es ser millonarios en una vía muy corta, sea muy rápido. Y el éxito no se alcanza en un instante, el éxito se construye con muchísimas acciones. Y el dinero fácil no existe. El dinero fácil es peligroso o el dinero que viene por vías fáciles puede ser un dinero de malos orígenes y esto no nos da una larga vida. Entonces sí es importante pensar eso en que hoy los jóvenes o quieren ser youtuber o bueno, hoy es fácil de hacer dinero de la forma de cómo se multiplican, de cómo se multiplican hoy las acciones en todo este medio digital y en toda la web. Pero ¿qué termina sucediendo? Hay una deficiencia muy fuerte frente a lo que tienen. No están formados, no se ilustran, eh, son muy frágiles, muy débiles y no tienen como claridad en este proceso. Si nosotros nos comprometemos a lo que vamos a realizar, muy seguramente pudiéramos tener una mayor conciencia y eso nos podría llevar a tener mejores resultados. Gracias. Vamos a pasar ahora al tema de finanzas, el cual me alegra tener esta imagen al fondo que es realmente tu marca personal, ¿no? El tres Jotas y la flecha. Autor, pues, por el momento, tres libros propios, ¿cierto? Desde el 2020, que fue Sí. El de gerencia financiera. gerencia financiera, Luego hicimos en el 2022 el de todo el tema de finanzas para la vida, y el más ya reciente, finanzas con propósito. Finanzas con propósito. Bien, y más de 7 libros en coautoría y más de 10, 11 publicaciones en revistas indexadas. El publicar en revistas indexadas es como el mayor logro de un investigador y que he podido tener el privilegio de escribir con otros coautores artículos que están publicados en revistas en el mundo. Bueno, todo eso es el producto de la trayectoria y de la experiencia, ¿no? Me atreví también en la pandemia, en el 2020, a que ya llevaba más de 20 años haciendo clases y aprendí ya dije, tomé la decisión, me voy a sentar y aprovecho este espacio, la pandemia, y este también fue otro gran beneficio de la pandemia, el poder sentarme a terminar de escribir y de ahí en adelante como que hemos podido tener el ritmo de producir la escritura, de sentarnos a escribir y de dedicarnos unos espacios para escribir y para organizar y se ha hecho de forma más sencilla. A pesar de que lo había hecho en un momento de mi vida cuando tuve que hacer los trabajos de investigación, del doctorado y la maestría, me tuve que sentar a escribir, pero ahora aprendí a hacerlo y ya siento que lo desarrollo de forma más sencilla, siento que me tengo que dedicar menos tiempo y siento que fluye más fácilmente. Wow. Sí, vemos cómo fuiste sacando uno tras el otro y de uno salieron rápidamente los otros dos. En los próximos días vamos a lanzar uno también en 2 semanas, otro nuevo.
ya está listo para publicarse. con, Entonces, con otras personas, ¿no? así es. Excelente. Entonces, este proyecto, la autoría, pues de lo que entiendo, ayudas a jóvenes, sobre todo, y a familias con consejos financieros, términos, tips. Pequeños tips. Pero, ¿cuál dirías que es el error más común que cometen los jóvenes y pues las familias? Bueno, el error más común que hemos logrado nosotros ver es hoy, sin ninguna duda, es no tener un plan financiero. Ese es el error más grave. Eh, Porque eso lleva a que los jóvenes hoy gasten más de lo que ganan. Y ese es el error al fracaso, ¿no? El que sin medir nosotros gastamos más de lo que ganamos, entonces estamos muy mal. Y eso solo se corrige cuando nosotros podemos hacer un plan financiero, que es sencillo. Se llama plan financiero, pero le podemos llamar un plan de cuentas. Yo relaciono todos mis ingresos y todos mis gastos y voy allí relacionando y me voy dando cuenta que no puedo gastar más de lo que gano. El hacerlo, mire, yo lo aprendí de mi papá sin darme cuenta. Mi papá llegaba todas las tardes de trabajar, todas las tardes. Yo recuerdo mucho, estábamos nosotros muy pequeños. Yo recuerdo que él abría su agenda, su libreta y anotaba todo lo que se gastó, todo lo del bus, todo lo que gastaba, él lo iba anotando allí. Bueno, mi papá tenía muy pocos ingresos y nosotros vivíamos en condiciones muy humildes, pero no faltaba nada. Nada de lo básico, ¿verdad? O sea, no nos podemos comparar con un hogar de hoy de metido dentro de este consumismo, dentro de lo que se consumía y hacía, pero mi papá era muy organizado, muy, muy organizado. Y esa organización la vi allí. Solo cuando empecé a estudiar este tema me di cuenta que esa era la base y esa había sido la clave de que mi papá pudiera tener los recursos para podernos sacar a nosotros adelante. Y él tenía muchas agendas, todos los días iba anotando cualquier gasto que hacía, allí estaba reflejado. Y cualquier ingreso que recibía, y si prestaba, si recibía, mi papá no era de prestar y recibir, pero allí estaba otro principio financiero, ¿sí? Lástima que nunca se le dio por los negocios, pero mi papá tiene unos principios financieros que hoy vemos nosotros son importantísimos para un empresario. Y hablando de esos principios básicos, ¿qué recomiendas para manejar el dinero desde temprana edad a un joven o a una familia que está empezando? ¿Cuál es la recomendación de Bueno, la estos? recomendación es no es tan corta, no se puede responder en una palabra, pero lo primero que podríamos decir es tener una formación financiera, es importante. Las finanzas no son exclusivas para quienes creen saber de números, las finanzas tampoco son números. Las finanzas es arte y ciencia de manejar el dinero. O sea, los números son del contador y son de otras profesiones, pero el financiero es más el desarrollo del arte de cómo manejar el dinero. Entonces, mi principal recomendación hoy en una sola palabra, es hacer nuestro plan. Es decir, que podamos acostumbrarnos con una disciplina estricta a hacer un plan y que tengamos relación de todos los ingresos y todos los gastos allí para poder organizar lo que hacemos. También yo quiero darles un mensaje que me parece a mí clave en esto, y es que en la vida nosotros tenemos tres grandes fases, nos dedicamos en tres grandes fases. La primera fase es cuando producimos el ingreso, es decir, yo trabajo y a partir de ese trabajo produzco un ingreso. Tengo la necesidad de administrar ese ingreso que recibo. Es decir, vendo o recibo un salario y con eso yo vivo y tengo unos excedentes. Ese excedente entonces me lleva a la segunda fase, que es el ahorro. Entonces tengo la obligación de ahorrar. ¿Cómo yo puedo ahorrar? Y voy a la tercera fase necesaria, que es invertir. Si esas tres fases no se hacen, entonces el ciclo se termina ahí. Mientras que si yo llego a la inversión, otra vez la inversión me genera ingresos y entonces voy a mejorar mis ingresos. Y así va a ser, ¿cierto? O sea, ese ciclo no puede aumentarse. Si quiero realmente tener una independencia financiera, si quiero realmente tener una buena calidad de vida, si a futuro quiero gozar de esa libertad, necesariamente tengo que tener el ciclo de la riqueza, y el ciclo de la riqueza va a ser eso. Yo debo seguir produciendo mis ingresos, pero mis ingresos me tienen que llevar a tener un ahorro y el ahorro me tiene que dar paso a la inversión. De nada sirve que se rompa y que yo trabaje y entonces no genere un ahorro. Si no hay ahorro, pues, o si ahorro y no invierto, pues es igual. Entonces tendría que ir del ahorro a la inversión. Ese es un paso clave. Y ese sería mi principal recomendación.
Y ya para terminar este bloque, ¿qué te motivó a escribir los libros de finanzas y no de negocios o de otras áreas, sino realmente finanzas? Bueno, yo quiero ir ahora a los negocios, pero siento que lo básico para todos nosotros en la vida son las finanzas. Por eso en un momento lo quise y lo he hecho, o sea, son ya hoy cerca de 34 años en la educación, enseñando. Empecé a entender que los jóvenes a quienes yo llegaba no tenían ni idea de cómo manejar sus finanzas. Y entonces sentí eso y de hecho pues así lo hemos pensado. Lo que hacemos en nuestras redes sociales y lo que hacemos en nuestros mensajes hoy con más de 1000 publicaciones, todos esos tips son financieros y son básicamente para nuestros estudiantes y amigos muy cercanos. Y son a nuestros estudiantes a quienes les llevamos ese mensaje, a reiterarle un poco lo que hemos trabajado al interior de las aulas. Y ese es el mensaje, es que si nosotros tenemos la claridad en que yo debo manejar mis finanzas, ¿y por qué las debo manejar? Porque sencillamente hay cosas que yo en la vida no puedo delegar. Si yo no conozco mis finanzas, otros tomarán las decisiones por mí. El usurpar esa decisión por fuera de mí es la que lleva a malas decisiones. Por esa razón es necesario que todos nosotros tengamos la base de las finanzas. La base de las finanzas nos llevará a todo lo que queramos. O sea, no quiere decir que nos vamos a volver expertos financieros, pero sí quiere decir que debemos tener el arte y la ciencia de cómo manejamos el dinero para ser exitosos en todo lo que cada uno hacemos. Sí, en conclusión, siento que es tener estas bases financieras para adaptarnos a los nuevos cambios que ha tenido la sociedad, tanto con el consumismo, con la inteligencia artificial. Entonces, realmente poder tener estas bases para adaptarlas a esos grandes cambios. Así es. Y bueno, siento que ya en este cierre em, varias lecciones aprendidas. Siento que ahorita la relación de la salud con los negocios, las finanzas, es realmente algo muy motivador que he aprendido de ti, un valor muy importante. Siento que para cerrar, no solamente lo percibo yo, sino mucha gente que trabaja contigo, que está contigo, se acercan a mí y me dicen, eh, tu papá es una excelente persona, muy honesta, ayudas a todo el mundo sin el esperar algo a cambio. Y siento que son valores que vienen pues desde tu familia también, como nos habías explicado, y que han pasado de generación en generación. Em, ¿Algún último consejo que quieras compartir de la salud, negocios o el dinero? Claro que sí. Yo quiero enviarles este mensaje que me parece, considero de relevancia, de mucha relevancia, y es que nuestro cuerpo es nuestra empresa. Si cuidamos nuestro cuerpo, vamos a tener una buena empresa. Y el cuerpo es la salud. El cuerpo realmente es directamente proporcional a la salud. Entonces, aquí hay algo que no está en discusión y es que si no hay salud, nunca va a haber un cuerpo que pueda coordinar y moverse bien. Y si tengo un buen cuerpo, entonces voy a poder tener una buena empresa con un poco de conocimiento de formación. Segundo, como lo dijimos, el éxito no se alcanza en un instante. Eso no podemos soñar con cosas, con fantasías. No podemos ser fantasiosos frente a eso. El éxito se construye con dedicación, con disciplina, con habilidades. Y tercero, es que siempre debemos estar enfocados. Sí, es muy importante que cada quien tenga muy claro hacia dónde va el enfoque. Nunca podemos perder ese enfoque, nunca podemos perder esa visual. Si nosotros tenemos por lo menos esas tres características, más todo lo demás que hacemos frente a nuestros valores, vamos a ver que lograr alcanzar una estabilidad o una libertad o una tranquilidad, si así lo podemos llamar, financiera. eh, Vamos a ver que eso nos va a ayudar muchísimo a lograrlo. Chévere. Y también siento que complementando eso, el, la salud, siento que va de la mano de la salud mental. Y la salud mental
acobija todo el tema financiero, ¿no? Porque alguien que esté con deudas o que esté ganando millones en inversiones, pues va a afectarlo de alguna otra manera esas dos cosas, esas relaciones. Total, total. La salud física va de la mano de la salud mental, ¿no? O sea, ¿y por qué se descuida la salud física? Bueno, cuando yo empiezo a descuidar mi salud física, afecto a la salud mental y de la mano va a transversar lo financiero. Lo financiero aprendimos que va a transversar absolutamente a todas las cosas, pero absolutamente a todo. Entonces lo financiero termina afectando la salud física también y termina afectando la salud mental. ¿Por qué la salud física? Porque empezamos a trabajar jornadas extras de trabajo físico que son las que afectan lo físico. Y bueno, también lo mental, ¿cierto? Y lo mental cuando empezamos a adquirir deudas, cuando entramos en esa carrera de las ratas y cuando entramos en esa carrera del consumismo y en esa carrera del agotamiento, en donde ningún dinero alcanza, en donde tomamos malas decisiones, donde las deudas también nos absorben, y entonces empezamos a tener y a afligirnos con condiciones o situaciones que son las que nos llevan a afectar la salud física y la salud mental necesaria para poder, como decíamos, si mi cuerpo es mi empresa, entonces yo no voy a tener un buen cuerpo si mi salud mental y mi salud física no van marchando de la mano bien. Excelente. Ya para terminar, vamos a hacer un ping pong de preguntas. Entonces tienes que responder en una sola frase las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es tu o cuál fue tu peor error financiero? Mi peor error, en una sola respuesta, difícil, pero yo pienso que haber comprado un auto nuevo a crédito. Perdí mucho dinero. Segundo, ¿cuál fue tu mejor inversión? Bueno, sin ninguna duda mi mejor inversión es mi estudio, especialmente el doctorado, la maestría. Primero porque me abrió muchas puertas y yo diría que de la mano del estudio las relaciones podemos llamarla como las relaciones asertivas o como las buenas relaciones. Hay muchas relaciones que uno tiene, pero una gran parte de esas relaciones son tóxicas, otras son difíciles, que te quitan la energía, pero otras son muy productivas, muy buenas. Es decir, si le dedicamos esfuerzo a esas relaciones productivas y le dedicamos esfuerzo a formarnos, vamos a estar preparados para lo que venga. Esa es la mejor inversión. Y Aprender finanzas. tercero, un hábito de salud que nunca abandonarías. Solo Bueno, uno. solo uno. El deporte, el ejercicio. El ejercicio. Y finalmente, un libro o frase que marcó tu vida. Uf, muchos. Estudiando recuerdo de muchos, muchos, muchos. Pero hay uno que tal vez todos conocen y sería el que me inclinaría por contarles y es muchos, muchos que me han marcado y que me representan hoy, pero sé que no los conocen. Pero ¿cuál podrían conocer ustedes? Padre rico, padre pobre. Hay una frase interesante que me cautivó de Robert Kiyosaki en el libro y es cuando dijo, qué bueno cuando llegamos en la vida a que el dinero trabaje para nosotros y no trabaje yo para el dinero o por dinero. Es decir, eso nos lleva a que pensemos en ese estereotipo de que cuando trabajamos por dinero, ¿sí? Y nos dedicamos a trabajar en dinero y a olvidarnos de todo lo demás por cumplir, por ser el proveedor, entonces eso nos lleva a que perdamos salud, a que perdamos vida, a que perdamos atención, a que perdamos crecimiento, a todo eso nos lleva. Y qué bueno cuando podemos llegar a ese ejercicio. El mismo Robert Kiyosaki en su libro de Cash Flow habla de la carrera de las ratas y qué difícil es eso. Hoy, cuando nosotros ya hemos podido salir de esa carrera de las ratas, podríamos decir, bueno, no todas las personas lo hacen y por eso nuestro compromiso de que nuestro conocimiento que está aquí en estos libros hoy es para quienes lo quieran tomar y es gratuito, no hemos querido cobrar por eso porque creemos que hay una responsabilidad social por compartir parte de ese conocimiento para que otros desde temprana edad lo puedan hacer, puedan aprender y tomar el camino acertado de las decisiones productivas y de la inversión. Qué bueno que se pueda hacer eso. Qué bueno, yo no sé qué hubiera podido lograr si esto lo hubiera yo aprendido cuando era muy joven, ¿no? Mm, Pero desafortunadamente es el tiempo y es el esfuerzo y es las necesidades las que nos llevan a dedicarnos más y
y cada vez volvernos más resistentes para poder lograr el crecimiento o las metas que queremos en la vida. ¿No? Y tocando ese tema último de tu libro favorito, me acuerdo que tenía aproximadamente 14 o 15 años y tú trajiste este libro a la casa y lo intentaste pasar a cada uno de mis hermanos. Yo no me acuerdo quién lo leyó, pero yo personalmente no lo leí. La verdad no le vi la importancia, no lo leí. Hasta después de 5, 6, 7 años que ya me empiezo a meter más en el tema de las finanzas, aprender más de las inversiones. Y me encuentro con este libro que en el tiempo tú me has recomendado y lo escucho y lo leo y pues ahora es uno de mis libros favoritos también. eh, Porque explica realmente de una forma sencilla todos esos términos que son de pronto diferentes de la forma en que la cultura y las personas nos los enseñan. Entonces, gracias por estar aquí hoy y bueno, esperamos tener más podcasts así.